¿Qué tal, alumnos? Estamos de vuelta con el ejercicio de Excel, que es similar al de un video anterior. Mm, Lo volvemos a repetir porque parece haber dificultades en una tarea que se asignó por ahí. Pues bueno, vamos a retomar este ejemplo. No es la misma información. En este caso, estamos llegando a 48 registros. Por eso vienen aquí 49 renglones. La información es distinta, corresponde a un llenado de otra encuesta y probablemente sea un poquito extraño ver más dígitos y números y no palabras como tal. Pues bueno, esto realmente no importa, ya que cuando estamos trabajando estadísticas muchas veces codificamos los valores para no tener pues un espacio tan lleno. Con codificar me refiero a que esta letra D que tenemos aquí, esta M, esta H, pues tienen un significado. Ya les he dicho que usamos distintas hojas con las intenciones que nosotros queramos y en esta ocasión, si se fijan y yo cambio a la hoja 2, pues yo tengo aquí una especie de relación o diccionario de qué significa por ejemplo, si estoy hablando de redes sociales, ¿qué significa el uno, el 2, el 3, el 4, el 5? Pues aquí tiene un significado con WhatsApp, Facebook, YouTube, Twitter. E igual el sexo, cuando es H, pues es hombre, cuando es M, es mujer. En la letra del formato, cuando es F, es físico, D, digital. Y así, ¿no? En la tarea les mencionaba que existen ocasiones que yo tengo escalas y escalas pues no es un valor como la edad numérico que se pueda sumar y dividir para promedios, sino que equivalen a una palabra o a una intensidad y les mencionaba en la tarea, aunque está aquí la escala opuesta, les decía que uno era lo menor y 4 era lo mayor. Para este ejercicio lo voy a poner opuesto, pero espero no cause mucho conflicto, ¿no? Donde uno es mucho y 4 es nada. Y vemos en intermedio el 2 3 es como va pues de mayor a menor bajando la intensidad de esta respuesta. Y la intensidad pues puede ser qué tan de acuerdo está o qué impresión tiene sobre algo, si es muy buena o si es muy pobre, ¿no? Bueno, vamos a dejar eso a un lado. Lo que tenemos que entender es que vamos a utilizar la parte de formato, donde la D es digital, la F es físico, sexo M de mujer, H de hombre. ¿Ok? Eh, Otra cuestión que vamos a utilizar quizás sea en las redes sociales, que lo podemos ver aquí en la N, pues tenemos números, pero decíamos, aquí vamos a tener un diccionario que nos dice qué es cada número, ¿no? No vamos a entrar tanto en detalle en eso, vamos a tratar de resolver unas preguntas similares. Las preguntas eran, de las encuestas que tenemos aquí, ¿cuántas personas son hombres? ¿Cuántas son mujeres? Otra es, en el ejercicio de tarea decía salones, pero en este caso, en lugar de salones, yo puse lo del formato digital físico. Entonces, ¿cuántas encuestas se hicieron físicas y digitales? Pero en este sentido, quiero saber de las digitales cuántos fueron hombres, cuántos fueron mujeres, y de las físicas también cuántos fueron hombres y cuáles fueron mujeres. Vamos a empezar con esas. Vamos a tener, aquí yo ya hice una tablita para poder apreciar cómo resuelvo cada una de estas. Empezaríamos con cuántas hombres, cuántas mujeres están en los datos de la encuesta que acabamos de ver. Existe una manera que ya la hemos mencionado donde simplemente ordenamos los datos por sexo y me va a poner pues puras H, después puras M o dependiendo del orden puras M y después puras H y yo ya puedo hacer el conteo de esta forma. Pero ya en más de dos ocasiones hemos puesto el ejercicio del condicional, entonces lo voy a volver a repetir. Quiero contarlos, no quiero sumarlos porque H no es un valor
de 1, no lo pudiera sumar porque es una letra. Entonces tengo que hacer un conteo siempre y cuando esa letra sea la que yo quiero. Entonces me vengo aquí al rango, que es desde el 2 hasta el 49. Quiero que sea la letra H. Algo que ya habíamos dicho es, yo estoy trabajando en la hoja 3 y quiero hacer una fórmula basada en la hoja 1. Es posible, ya lo hemos dicho. La única diferencia es que aquí en la fórmula me va a poner aquí una palabrita que es hoja 1 entre corchete simple con signo de admiración para hacer referencia a la B2, B49 de esa hoja, no en la hoja donde está mi tabla. Y aquí me queda un resultado, ¿no? De todos esos sexos que vienen desde el B2 al B49 en la hoja 1, me contó los que son H, que equivale a hombre. Vamos a hacer lo mismo para mujeres. No quiero que se me mueva el rango. O puedo hacer lo mismo, darle clic, contar puntos sí, regresarme a la hoja 1, seleccionar, pero no voy a hacerlo otra vez para no regresarme otra vez a la hoja. Como estoy trabajando en web, puede ponerse un poco más lento, andar yendo y viniendo con los datos. Y tengo la fórmula copiada, pero no quiero saber la H, sino la M, porque estoy buscando ahora cuántas mujeres. ¿Ok? Decíamos que es una muestra de 48. Si yo sumo 18 más 30, tengo los 48. ¿Ok? Bueno, yo para este ejercicio quiero contar, no como en el que hicimos en los otros anteriores, sino quiero contar, además del formato físico y digital, cuántos fueron hombres y cuántos mujeres. Para esto, yo puedo seguir basándome en lo mismo, pero recordemos que yo ya hice un ordenamiento aquí por el formato, que es la columna, la primera, la A. Tengo primeramente, como les decía en el ejemplo de sexo, tengo primeramente todos los digitales, todas las D y todas las F. Entonces, sin hacer una condición adicional, simplemente voy a venir a contar. Si nomás me dijeran cuántos son digitales y cuántos físicos, yo hago el contar directamente hasta ese renglón, porque ya los tengo separados o ordenados. Pero aquí sí quiero condicionar también lo del sexo. Entonces, hombres, pero voy a agarrar primero la parte física, que es la parte de abajo. Entonces voy a condicionar el sexo a partir de donde está la F de físico. Y ahí está. Entonces, ¿cuántos hombres hay en el formato físico? Sería esa parte, ¿no? Yo me vengo por acá, voy a cambiar esta parte de la fórmula. Si yo me ubico aquí en esta fórmula, voy a ver que B25, B49, pero quiero el digital. Entonces, no voy a querer esa fórmula exactamente como la tengo aquí. Ahora, de la hoja 1, voy a agarrar los primeros porque la digital, ¿cuántos son hombres? Creo que se me fue aquí. Bueno, lo voy a volver a hacer para evitar conflictos. Digital del 2 al 24, cuando sea. Entonces ya tengo una segmentación que me dice, en total son 18 hombres, pero 11 hicieron la encuesta en formato físico y 7 digital. ¿Siguen siendo los 18?
pero todavía más segmentado. Y lo mismo haríamos con las mujeres, ya lo hicimos anteriormente. Yo quiero que en el mismo rango, con el signo de moneda, decíamos, para que no se nos mueva el renglón, la fila en la que estamos trabajando. Yo copio esto mismo hacia abajo, pero voy a sustituir la letra. Estamos hablando de mujeres. Bueno, voy a copiar el formato aquí con la brochita. Entonces ya tenemos que de las 30 mujeres, 14 lo contestaron en físico y 16 digital. Bueno, ahí ya respondimos cuántas mujeres y cuántos hombres respondieron en cada uno de los formatos la encuesta. La operación es la misma, solamente que como yo ya ordené, que en su ejercicio puede ser ordenar hombre y mujer, o salón 1, salón 2, bueno, aquí tengo ordenado formatos y le pongo además una condición de por cuál sexo. Si se fijaron, primero seleccioné para el formato físico los últimos renglones, es decir, a partir del 25, y para el formato digital del 2 al 24. Hay una separación y además lo segmento cada uno por su sexo. ¿Ok? Ahí ya responderíamos pues al menos 3 preguntas si nos dijeran estas segmentaciones, ¿no? Ahora, preguntamos rango de edades. Puse aquí una tabla más completa, pero me voy a abstener a contestar el rango de edades en general. Para tener un rango de edades, pues necesito saber cuál fue el que tiene menos edad, cuál fue el que tiene más, y el promedio para ubicar más o menos el peso para donde se está concentrando la mayor parte de las encuestas. Todas estas fórmulas las estoy haciendo de la hoja 1. Entonces, todas me voy a estar regresando a la anterior para seleccionar el rango de lo que quiero calcular. En este caso, quiero la edad mínima y decíamos es con mínimo, min, ¿ok? El mínimo de las edades, y esta pues no hay codificaciones directamente. Tengo aquí ya la edad mínima de los encuestados es 19 años. Aquí, como les decía hace unos momentos, yo no usé el signo de moneda, por lo tanto, en lugar de C2, C49, me pone D2, D49, porque me muevo hacia una celda distinta y sigue esa lógica con la siguiente celda. Pero pues me regreso a lo que es C2, C49, pero ahora me están pidiendo el máximo, por lo tanto pongo max en lugar de min. ¿Ok? Y ahí lo tengo. La mínima 19, la máxima 60. ¿Qué me restaría? Pues sería el promedio. Voy a poner ahora sí el signo en la letra C para que no se mueva esa columna. Ahorita se me movió la D. Debe estar el mismo valor. Bueno, tardó un poquito por mi conexión, pero ya está. Obviamente, si ya sustituí mínimo por máximo, ahora voy a sustituir máximo por promedio. ¿Ok? Entonces, el promedio de edad, si yo o lo estoy aumentando. Si yo reduzco, pues finalmente va a ser 37 años, ¿no? Pero por las fracciones de la operación, pues me da con un punto decimal. Decía, esta respuesta con esto cumplo lo que me comentan de las encuestas, cuáles son los rangos de edades. Pues bueno, el rango va de 19 a 60 y el promedio está concentrado en los 37 años. ¿Ok? Otra era ver quién tiene más amigos y les decía una segmentación libre. Libre, pues como ya estoy trabajando la hoja, en este caso, mi hoja ya está dividida entre físico y digital. ¿Qué es lo que tendría yo que hacer? Pues voy a sacar un promedio, porque si saco un máximo, puede ser que haya excepciones, como vimos en el ejemplo anterior, puede haber que haya alguien de 10,000 amigos,
pero todos los demás tengan quizás 200. Sin embargo, si estamos hablando de la otra segmentación, puede que estén en 7000, pero que haya una distribución más, digamos, estable, que esté un comportamiento o un promedio, que es a lo que vamos a ver, donde la mayoría está ubicado arriba de los 5000. Entonces, la mayoría no va a estar determinada por un caso que esté muy alto, sino que la mayoría cumpla pues con ese estándar, ¿no? Entonces vamos a usar el promedio para definir pues dónde se concentra la mayoría de los valores. Y bueno, les decía que lo estoy viendo por físico y digital, entonces igual voy a agarrar un promedio, pero de la parte de amigos. Amigos, edades, son valores numéricos que sí se pueden calcular, por lo tanto no hay problema como las escalas o la interpretación de sexo, donde pues, no podríamos calcular directamente la H más H más H, ¿no? Entonces estos no hay problema porque son valores numéricos, los promedios son directos. Bueno, aquí en lo que estaba explicando, pues hice algo que no debía hacer, seleccioné todos, entonces bueno, ya tendría una idea del promedio de amigos en general, pero yo no quiero una interpretación general, sino la quiero dividida entre físico y digital. El físico es del 25 al 49, entonces estos 566, igual como ya lo hice, lo voy a copiar en ambos lados. Aquí tengo el general, pero voy a hacer la división como la hice acá arriba, que es del 25 al 49. Y el digital del 2 al 24. Ahora bien, vemos que las personas, ¿cómo podía interpretar yo esto? Las personas que contestaron la encuesta en su forma digital tienen más amigos en redes sociales que las personas que contestaron la encuesta en el formato tradicional físico. ¿Ok? Bueno, entonces ya tengo una segmentación de cómo explicar estos, esta columna, esta de cuántos amigos tienen sus redes sociales, pues bueno, está determinada en una comparativa de físico y digital. Pues ya tengo aquí una diferencia, sin necesidad de graficarla, yo tengo claro cuál es mayor y cuál es menor. Con esto cumpliría pues ya otra de las funciones. Si quiero saber de redes sociales, pues lo mismo, solamente que en esta ocasión puede ser confuso porque está codificado con un número, pero en el ejemplo de tarea pues está con la palabra, por lo tanto no habría mayor problema. ¿Qué quiero hacer? Pues quiero contar cuántas respuestas son cada una de las redes sociales. Entonces no voy a sumar, no voy a sumar eh, WhatsApp más WhatsApp más WhatsApp porque no son números. Si está en la codificación, hago este ejemplo porque WhatsApp tiene un valor de 1. Y si yo lo sumo, me va a ser correcto porque 1 más 1 más 1 pues me va a dar el total. Pero si estoy hablando de Twitter, por ejemplo, sería el valor 4 y 4 más 4 más 4 pues ya no me va a dar un conteo realmente. Por eso tengo que tener cuidado de elegir contar. Y voy a contar entonces de la red social preferida, que yo sé que es la columna N, desde el 2 al 49. Quiero verificar que sea 1. Entonces me dice 42 de las personas utilizan esa red social como primera opción. Bien, voy a agilizar esto un poquito con el signo otra vez de moneda. Y otra vez en la conexión, denme un momentito que se restablezca. Lo que voy a hacer es copiar la fórmula hacia las otras redes sociales. Por lo tanto, puedo hacerlo, ya lo hemos hecho, arrastrándola o bien con el doble clic. Pero voy a tener que sustituir que
En la segunda ya no quiero ver lo del uno, quiero ver lo del 2. En la tercera ya no quiero ver ni el uno ni el 2, sino el 3. Y así sucesivamente, ¿no? Tengo más redes sociales, si se fijan en el catálogo, pero me voy a basar en esta simplemente. Si las sumamos todas, estaríamos hablando de 45, 46, 47 y 48, que son el total. Entonces no necesito contemplar el resto de las redes sociales. Ahora, si yo este conteo lo pongo como aquí, voy a tener que estoy segmentando por físico y digital, ¿recuerdan? Entonces, lo que necesito aquí pues es hacer lo mismo. Me volvería a agarrar la columna otra vez N, que es de las redes sociales, la primera opción, para utilizar la misma fórmula, ¿no? Y entonces recordemos que me va a dar el mismo resultado que estamos teniendo en el total, pero yo tendría que volverme a fijar cuáles son los valores que a mí me interesan para determinar lo físico y lo digital, es decir, hasta dónde llega ese rango. Estaba faltando aquí el valor 1, por eso no se reflejaba. Entonces ya tengo la misma fórmula del 42, pero decíamos que el físico es del 25 al 49. Entonces aquí pondré yo el 25. Entonces aquí es del 2 al 24. Está repartido de las personas que se encuestaron físicamente y digital, pues 21 y 21, ¿no? Son los que respondieron esta parte. Aquí también me faltaría salvar este rango para que me cuente solamente los renglones que corresponden al físico y lo que corresponden al digital. Y lo mismo, ¿no? Sustituir el 1 por la red social equivalente. Bueno, entonces aquí ya tengo una segmentación de los tres personas en general que eligieron Facebook como la red social principal. Dos contestaron la encuesta en el formato físico y uno en digital. Y pues Twitter, el uno que lo eligió, lo hizo en forma digital e Instagram, el que hizo en formato físico o en la hojita, ¿no? Llenándolo. Bien, aquí tendríamos ya preferencia de segmentación en redes sociales. Yo lo tengo ordenado por físico y digital, por eso se me facilitó contestarlo de esta manera. Si yo, en cambio, y bueno, voy a dejar esto para el último, para no complicarles más, dejarnos en la misma fórmula de contar puntos sí, o bien seleccionar los renglones como los tenemos ordenados para responder esa parte. Y bueno, posteriormente les decía, esta encuesta pues tiene muchísimos eh, más valores donde ya estamos hablando de escalas, donde uno decíamos es nada y 4 es muchísimo, pero aquí pues lo voy a decir al revés. Yo voy a poner entonces como si fuera un promedio de edades de las personas cuando estamos averiguando qué tanta confianza existe en las redes sociales. Yo puedo entonces decir, aquí puse las letras que corresponden a la columna para hacerlo más rápido. Entonces voy a agarrar el mínimo de lo correspondiente a esta, ¿no? Confianza.
lo voy a mover hacia la derecha, entonces espero que se conserven los valores, por eso les puse el signo. Recuerden eso del signo. Voy a tener un máximo, y voy a tener un promedio. Bueno, entonces, ¿qué me está diciendo aquí? Quiere decir que nadie respondió que tenga, en esta ocasión con la escala inversa, nadie tiene mucha confianza. ¿Ok? En el caso de una escala pues normal, como se las puse yo en la tarea, sería que nadie, todos confían por lo menos un poquito en la red social, pero en este caso nadie confía plenamente y sí hay algunos que pues no confían nada, ¿no? Entonces se concentra no es que confíen tanto, si se fijan, está cerca del 2 un poquito más abajo, entonces está más concentrado de este lado y habríamos que interpretarlo con esta parte. Está cerca de este, ¿no? 2.5 es que está entre suficiente y casi nada, o sea, hay una confianza media. Esa es una interpretación. Lo mismo haríamos con AM. Entonces, si ya tengo esta parte, voy a pasarla para acá. Sería cambiar AY por AM2 y AM49. De igual forma, aquí estaría hablando yo del máximo y del promedio. ¿Ok? El promedio es muy parecido, si se fijan. Quiere decir, o sea, está ubicado entre el 2 y el 3, entonces está en término medio. Sí creo que se comparten valores en mi comunidad. Pero bueno, aquí vemos que sí hay unos que contestaron que sí se comparten mucho los valores, pero también hay quienes dicen que no se comparte para nada, ¿no? Entonces, pues bueno, eso estaría contestando todas las preguntas que tenemos de tarea. Ya tenemos el rango de edades, tenemos la comparativa de amigos entre dos factores, pero aquí, por ejemplo, ya complementaríamos esta parte. Bueno, aquí estamos interpretando, ya les decía, a lo mejor esta parte faltó un poquito explicarla más. Ya les he dicho, del 1 al 4 equivale a percepciones, qué es lo que piensa la gente, como cuando vamos a algún lugar y te preguntan del 1 al 10 qué tan bien crees que está el servicio. Ese tipo de cosas que son muy comunes en las encuestas, pues le dan un valor donde yo puedo decir, nadie contestó, como en este caso, que confía mucho. Entonces ya me está reduciendo mis respuestas, pero en esas, ¿cuál es el promedio? Pues me está diciendo cuál es más o menos lo que responde todo mi grupo o todas mis encuestas. Algunos responden mucho, algunos responden poco, pero así como las edades, donde está el mayor número de datos está entre, entre bien y entre mal. Pero a lo mejor el 2.6 quiere decir que está más cerca del 3, está más cerca de casi nada. ¿Ok? Entonces está mejor la confianza en redes sociales que la impresión de los valores que tenemos en la comunidad. Bueno, si eso todavía no queda muy claro, lo vamos a seguir viendo, pero seguimos interpretando los números. Esto sí es una interpretación más directa. Aquí estamos hablando de percepciones y escalas, entonces es un poquito más complejo, ¿no? Si hablamos de números, pues directamente vemos totales y el resultado de las sumas y nos queda muy claro. Aquí teníamos entonces la petición de edades simplemente de toda la población o de toda la encuesta, ¿no? Posteriormente vimos que también estas operaciones se pueden condicionar. Entonces voy a hacer lo mismo que he hecho en otras partes, que no se me mueva el rango. Voy a arrastrar para acá, ¿no? Para que ver los mismos valores que arriba, pero ahorita los voy a segmentar. Bueno, ¿qué hemos hecho
en la parte anterior cuando queremos contar todos los hombres, todas las mujeres. Pues hacemos una condición punto sí. Aquí tenemos el mínimo, el máximo y el promedio para un rango de edades en general. Pero yo quiero dividir ese rango por edades. Y lo hicimos en el ejercicio anterior, pero así como hace unos momentos, ordenándolo por sexo. Entonces tenía hombres, hacía una fila entre medio, mujeres, y sacaba un promedio por cada uno. Bueno, no lo había explicado así como tal, más que con las fórmulas de costos y eso, pero también podemos tener un mínimo. Sí, tengo aquí mi grupo de datos, que son los que hemos agrupado, pero yo voy a checar el sexo, me voy a basar edades de hombres. Entonces lo que quiero saber es de todas estas renglones con sexo, a ver si lo selecciono manualmente, es H, pero parece que tengo un errorcito. Ah, está al revés. La H va después de esto. Si se fijan, cuando nosotros estamos poniendo una fórmula, más o menos nos acordamos qué va en cada uno. Aquí aparece una especie de mensajito que nos sirve de ayuda. ¿Qué es lo que va a ir en cada coma? Por ejemplo, aquí nos dice, este va a ser el rango C2 a C49, pero ¿cuál va a ser mi criterio? Bueno, revísame que de estos que son sexo, que sean H. Es decir, esto que lo hacemos normalmente en el conteo, lo estamos poniendo después, porque estoy poniendo aquí, quiero que me hagas un mínimo de estos datos, dependiendo si son H. Ya lo tengo aquí. Que hemos hecho anteriormente. Copiar la misma función para acá, pero sustituyendo M. Y bueno, de igual manera, voy a pasarme esta fórmula para acá, para cambiar, perdón, aquí arrastré la fórmula equivocada. Voy a deshacer los cambios y quiero que no se me cambie precisamente la columna tampoco, entonces pongo el signo de moneda antes de la letra y antes del número para que no cambie el cuadro completo, ¿no? Voy a trabajar sobre esos mismos datos, por lo tanto quiero que no cambie nada. Pero voy a hacer lo que he hecho antes, cambiar el máximo otra vez, o promedio, perdón. Nada más arrastro y vuelvo a cambiar. Estoy hablando aquí de mujeres, entonces cambio la H por M. Entonces ya tengo yo unos datos distintos. Aquí ya estoy viendo que el rango de edades generales no es el mismo que seccionado por sexo. La edad mínima de hombres fue de 23, la edad mínima de mujeres fue 19 y también es distinto el máximo entre hombres y mujeres. Por lo tanto, la edad es mayor en los hombres, o donde se concentra la mayoría de respuestas, de acuerdo al promedio, ¿no? Entonces ya estoy haciendo un promedio condicionado
Y lo mismo se puede hacer en esta parte, ¿no? Contar si se le selecciona la columna de sexo. Si es H, entonces sí cuéntame los que son de WhatsApp. O bien, aquí cuando estamos hablando del formato digital o físico, estamos hablando un promedio simplemente, pero ese promedio también puede ser promedio.sí, pero quiero un conjunto también. No va a estar basado en el mismo promedio, sino basándome en otro dato. Entonces mi promedio va a ser amigos. Me devuelvo aquí a mis datos. Vamos a ver si no tarda mucho otra vez. Aquí tengo los amigos. Oh, perdón. No, está bien. Es el rango de los promedios, esos van a ser mis promedios. Y el criterio va a ser sobre sexo. Ya lo hice en formato físico, que es el que está aquí a la izquierda. Ahora va a ser respecto a este. Cuando decíamos sea hombre o mujer. Aquí me equivoqué, le puse M, es H. Voy a disminuirle también esto. Quiero que no se me muevan las columnas ni las filas. Entonces, signo de moneda, tanto en letra como en número. Copio la fórmula, copiar, pegar, M. Entonces, aquí ya sé lo que ya había resuelto para lo que se me pidió en el trabajo, era ver quiénes tenían más amigos, si los quisieran en físico o digital, pero aquí tengo también otra alternativa donde no me basé en el orden, sino me basé en una fórmula compuesta, que eso no lo habíamos visto, pero para aprovechar el video y ver otra opción, que es completar otra forma de hacer un promedio dependiendo de otra columna, que es el caso de este. ¿Cuál va a ser el promedio de amigos si es que el sexo es H de hombres? ¿Y cuál es el promedio de amigos cuando la columna de sexo es M de mujeres? Y aquí tenemos una respuesta muy clara. ¿Quiénes son los que tienen más amistades en redes sociales? Pues esta es una respuesta de acuerdo a la encuesta que se realizó. Pues bueno, vamos a dejarla aquí para no hacer un video tan largo. Esta lógica sería lo mismo, hacer una contar puntos y el conjunto de cuando es por ese sexo, al igual que el número de amigos, pero como tenemos aquí la fórmula de las redes sociales, ¿no? Bueno, eh, igual espero que al principio del video haya resuelto lo que tenían pendiente de tarea y pues que les sirva si de utilidad quieren descomponer más o segmentar los datos que tenemos para poder hacer comparaciones como en este caso. Ya puedo yo contrastar una edad en general, ya descomponerla hombres, mujeres, físico, digital. Si quiero, he repetido, si estoy hablando de un estudio que me interesa ver en alguna red social, si aquí vemos que la mayoría son por WhatsApp, pues entonces ver por WhatsApp qué diferencias tiene con Facebook, por ejemplo. ¿Ok? Puede ser sexo, puede ser edades, puede ser por todas las columnas que tenemos ahí, pues obviamente vamos a decidirlo nosotros de acuerdo a los resultados que tenemos, ¿no? Bueno, espero no se hayan dormido con el video tan largo y nos estamos viendo en la próxima. Hasta luego.